Ser Podcast. Hola, soy Pepa Bueno y estás escuchando Las 8 de Hora 25. Las noticias que debes conocer hoy en 20 minutos. Disfruta del episodio. En la cadena SER, Hora 25. Pepa Bueno. Acaba de fracasar la moción de censura socialista contra el gobierno de PP y Ciudadanos en Castilla y León. El PSOE solo ha conseguido sus propios votos y los dos de Podemos, y todo el resto de la Cámara ha tumbado la posibilidad de un cambio de gobierno. No se han producido fugas del partido de Arrimadas, que siempre se mostró contrario a esta moción. Nos vamos a Valladolid. Beatriz Holandía, ¿qué panorama político deja este intento frustrado? Buenas tardes. Buenas tardes, pues tenemos un pacto PP-Ciudadanos que al menos de cara a la galería sale reforzado de esta moción de censura que ha ido sobre lo previsto. Las continuas llamadas del Partido Socialista a los procuradores de Ciudadanos para que votaran en conciencia han caído en saco roto. La moción de censura del Partido Socialista en Castilla y León ha fracasado. Votos emitidos 81, a favor 37, en contra 41, 3 abstenciones. Al no haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara y de acuerdo con lo previsto en los artículos 36.1 del Estatuto de Autonomía y 140.5 del Reglamento, queda rechazada la moción de censura. La nota discordante, que ha quedado en mera anécdota, ha sido la abstención de María Montero hasta el viernes, procuradora de Ciudadanos, que abandonó la formación naranja, que se ha abstenido en la votación desde su nuevo asiento en el hemiciclo, junto al resto de procuradores del grupo mixto. Pablo Casado está ahora mismo en Valladolid para respaldar al presidente Mañueco, como hizo en Murcia con López Miras. Y estoy muy contento porque hoy ha sido una victoria de un buen gobierno y un fracaso de aquellos que querían utilizar una moción de censura para intentar resolver los problemas que no han sido nunca capaces de resolver aquí en Castilla y León. La crónica política de este lunes se ha escrito también en clave electoral socialista. El candidato a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, se ha atrevido a hablar de pactos para formar gobierno, algo de lo que suelen huir los candidatos, y lo ha hecho descartando a Pablo Iglesias, al Iglesias de la polarización. Matiza Gabilondo, apuesta por sumar con Más Madrid y lo que quede de Ciudadanos. Ha sido en La Sexta. Con Ciudadanos y con Más Madrid. Es lo que yo querría, es lo que quise en el 2019. Y lo quería por una razón fundamental. Y era porque a mí me parecía que así se construía y se constituía un espacio plural, abierto. Y, sin embargo, Ciudadanos optó por otra cosa. Y creo que fue un error y creo que nos ha traído a esto. Prefiero con Iglesias no, prefiero con este Iglesias no, con este Iglesias no. Los socialistas, en busca de la centralidad desde el PP, responden pues que rompan el gobierno central, y el secretario de organización del PSOE dice que esa afirmación de Gabilondo no roza siquiera al Ejecutivo de Coalición de España. Son, dice Ábalos, palabras de candidato. Son evidentemente del candidato, que tiene también todo el derecho, como candidato autónomo que es, para definir sus preferencias. El partido pues no ha tratado esta cuestión. Nosotros tenemos una experiencia muy positiva del gobierno progresista. Y antes de dejar la política, algo más sobre machismo y templanza. Machismo, el del diputado popular Diego Movellán, dirigiéndose a la ministra de Trabajo. Y habla mucho sobre igualdad en su partido, y su propio líder nos ha dejado claro que ahí dentro las mujeres solo suben en el escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta. Y templanza, la de la ministra en la respuesta. Señor Movellán, desde luego le pido que rectifique sus palabras. Creo que son impropias de esta Cámara y muestran un ejercicio claro de machismo. El diputado retiró las palabras. A esta hora sigue reunido el Consejo Interterritorial de Salud, que debe ratificar la propuesta de Sanidad de ampliar la utilización de la vacuna de AstraZeneca hasta los 65 años. De modo que esta vacuna ha pasado en unos días de una suspensión cautelar a una ampliación de los tramos de edad. Mariola Lorido, buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. Estamos a la espera de la comparecencia de la ministra Darias, que se retrasa, como viene siendo habitual. Va a explicar todos los detalles de esa decisión tomada ya, aprobada ya, de elevar hasta los 65 años la inmunización con la vacuna de AstraZeneca. Según ha sabido la cadena SER, el Consejo Interterritorial ha rechazado de momento la petición de las comunidades autónomas
comunidades como Madrid, Cataluña, de suprimir también ese límite. Una propuesta que planteó asimismo la Comisión de Salud Pública esta mañana, pero en el Consejo prefieren esperar a que AstraZeneca publique y se analice el resultado del ensayo clínico conocido hoy, que muestra una eficacia del 80% para los mayores de 65 años. El miércoles, por lo tanto, se reinicia la vacunación con AstraZeneca con los trabajadores esenciales. En ellos quedó parada la semana pasada, y después, cuando se acabe con este grupo, empezar con el resto de la población por franjas de edad de 65 a 55, iniciando por la cohorte de mayor edad. Y sobre la pandemia, ¿cuántos de ustedes han comentado estos días que cómo se come que los españoles no puedan cambiar de comunidad en Semana Santa, pero que sí puedan venir turistas extranjeros? Bueno, pues lo mismo dice la Comisión Europea. La recomendación de la Comisión dice claramente que el riesgo de la transmisión del virus es similar para los viajes domésticos que interfronterizos. Los Estados miembros deben asegurar la coherencia en las medidas aplicadas para los dos tipos de viajeros. Pero el Gobierno argumenta que es que a los extranjeros sí se les puede pedir PCRs negativas. La movilidad que estamos recibiendo, como digo, es una movilidad segura porque todos los viajeros que vienen a España vienen con su PCR. Eso no lo podemos garantizar en los viajes dentro de la península. Sí, a las islas, de hecho las islas están abiertas porque es obligatorio el uso de PCRs. No aclara por qué no se le pueden pedir a los nacionales. ¿Con qué seguimos? Esther Bazán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por anunciar algo de lo que vamos a tener esta noche en el programa. En una hora nos vamos a ocupar de todas las reacciones que ha provocado el programa emitido anoche sobre la vida de Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado. Ella rompió su silencio sobre cómo fue su vida con Antonio David y su relación con sus hijos. Un testimonio que ayuda a visibilizar los malos tratos, han dicho varios responsables políticos o asociaciones de mujeres. Altamira González es la vicepresidenta de la Asociación de Juristas Temis, Marisa Soleto de la Fundación Mujeres. Ese relato es la consecuencia de un maltrato psicológico mantenido durante muchos años, haciendo daño con lo que más se puede dañar a una madre, que es a través de los hijos. Seguimos teniendo una cierta desconfianza sobre los relatos de las mujeres víctimas de violencia de género cuando se encuentran en una situación social que creemos que tienen recursos suficientes para escapar. Relatos como este nos ayudan a generar confianza también en esta realidad que a veces no es bien aceptada ni por la sociedad ni por la justicia. Con la primavera recién estrenada y este extraño fin de semana con nieve, frío y viento, ¿vamos a seguir así o se suaviza la situación? Jordi Carbó. Buenas tardes. El ambiente se suavizará durante las tardes. Cada día que pase vamos a tener máximas un poco más altas, pero sin un ascenso muy pronunciado de las temperaturas, exceptuando Canarias, donde a partir del miércoles va a hacer calor. Además, en la mayor parte del país, las noches y al empezar las mañanas, como mañana mismo, el ambiente será frío, prácticamente de invierno, con heladas en gran parte del interior. Después, mucho sol, máximas de 15 a 20 grados, cerca de los 25 en el Valle del Guadalquivir. Vamos con los deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Primer día de concentración de la selección española de Luis Enrique. El jueves ante Grecia, primer partido de clasificación para el Mundial de Qatar. Gerard Moreno va a pasar pruebas médicas para ver si el jugador del Villarreal puede seguir con el equipo o es baja. Y en motociclismo ya es oficial. Marc Márquez anuncia que no podrá estar en las dos primeras carreras de la temporada de MotoGP. Tiene que ir con precaución. No está recuperado al 100% de la grave lesión que sufrió en el brazo derecho. Así comienza Hora 25. Y vamos por los datos de vacunación en España que acabamos de conocer. Hay más de 6.300.000 personas a las que se ha puesto al menos una dosis y más de 2.100.000 con la pauta completa. Desde el jueves, cuando Sanidad hizo la última actualización, se ha vacunado a 328.000 personas, la mayoría, un 68%, con la segunda dosis. La del CSIC, la española, va a estar lista en un año. A sus ensayos se han incorporado las nuevas variantes, será monodosis y podría ser intranasal. Javier Gregori. Una de las mejores vacunas contra la COVID-19 podría estar lista en un año. Se trata del proyecto español liderado por el científico del CSIC, Luis Enjuanes, que presenta varias ventajas. Solo se necesita una dosis. También impedirá no solo la enfermedad, sino la transmisión del SARS-CoV-2 entre las personas vacunadas. Además, su administración podría ser intranasal, lo que da mayor protección en las vías respiratorias, que son precisamente la principal puerta de entrada del coronavirus. Y por último, en los ensayos se han incorporado también las mutaciones de las variantes del SARS-CoV-2 del Reino Unido, Sudáfrica y Brasil.
Y los otros datos, los de la evolución de la pandemia, nos vuelven a dejar otra pequeña subida. Es décima a décima, pero suben casi todas las comunidades en la incidencia acumulada. Las cifras de hoy recogen lo sucedido desde el jueves. Teresa Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Casi 16.500 casos nuevos desde el jueves. Sube medio punto la incidencia acumulada a 14 días hasta los 128,71 positivos por 100.000 habitantes y la incidencia a 7 días sube incluso algo más de un punto. Sube en todas las comunidades menos Asturias, Cantabria, Madrid, Valencia y Murcia. También en ascenso muy leve, pero subiendo unas décimas, la presión hospitalaria tanto en cama convencional como en críticos y también la positividad de las pruebas diagnósticas tanto a 14 como a 7 días. Además, desde el pasado jueves, el Ministerio ha notificado 633 muertos. Y luego están aquellos a los que las prohibiciones o las peticiones de prudencia y vigilancia no les afectan, porque siguen haciendo lo mismo de siempre, como si fuera no pasara nada. En Madrid, la policía ha denunciado este puente a más de 1.400 personas y ha tenido que intervenir otra vez en casi 400 fiestas ilegales. En alguna había futbolín, billar y hasta karaoke. Alfonso Gea. Y cerca de 80 personas en su interior. Casi ninguno portaba mascarilla, no mantenían la distancia de seguridad y el karaoke en esta ocasión era un tema de Manuel Carrasco. Este era el panorama que se encontraron los agentes de la Policía Municipal, que han interpuesto casi 1.000 denuncias de las 1.400 incoadas en toda la región madrileña, en 400 fiestas ilegales. Ha habido 65 detenidos, 6 de ellos por abuso sexual. Esto de las fiestas no es exclusivo de aquí. Ayer en las calles de Marsella se organizó una macrofiesta a la que asistieron unas 6.500 personas, según los datos que ha facilitado hoy el ministro del Interior. La policía puso decenas de multas. Es inaceptable, ha dicho el ministro, y estos hechos tendrán consecuencias judiciales. Información desde Francia de Irene Casado. Todos los hechos cometidos serán llevados ante la justicia, ha prometido el prefecto de la región de Marsella tras el multitudinario festejo. 9 personas fueron detenidas y varias de entre ellas seguían bajo custodia policial la mañana de este lunes por participar en un gran carnaval que se celebra anualmente en la ciudad de Marsella. Teniendo en cuenta la situación sanitaria, este año la fiesta no había sido autorizada, lo que no impidió que 6.500 personas acudieran a la cita organizada a través de las redes sociales sin mascarilla y pasando por alto todos los gestos barrera. Las imágenes de la juerga, con piratas, payasos y variopintos disfraces incluidos, han sido consideradas como una irresponsabilidad total por la prefectura y han indignado a propios y extraños en un fin de semana marcado por la entrada en vigor de un nuevo confinamiento regional destinado a frenar la tercera ola del coronavirus en Francia. Sobre la movilidad y lo fácil que es que alguien pueda venir desde fuera a España, pero nosotros no podamos movernos entre comunidades autónomas, lo apuntaba Pepa en portada, Bruselas pide coherencia en las restricciones, mientras la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, defiende que las medidas son coherentes. Corresponsal Griselda Pastor. La ministra acepta sí que pueda haber una cierta perplejidad entre los ciudadanos, pero niega ninguna incoherencia. Son coherentes y son alineadas con las recomendaciones comunitarias. Así es. Es su respuesta a la Comisión, que esta mañana recordó justamente que los viajes comparten todos un nivel de riesgo y pidió coherencia a los gobiernos. Puesto que la transmisión y el riesgo de transmisión es similar para los viajes domésticos y los transfronterizos, los Estados tendrían que garantizar la coherencia. Dice Christian Vigan, que es portavoz europeo, mientras la ministra cree, hablando ya de otra cara de este mismo problema, que el Reino Unido y la Unión Europea deberían sentarse a negociar una solución para los problemas de AstraZeneca, un tema que abordará mañana con el ministro británico de Exteriores, con quien se reunirá en la sede de la Alianza Atlántica. Hoy, por cierto, ha vuelto a IFEMA en Madrid, una feria presencial, la primera en un año desde la pandemia con todas las medidas de seguridad. Es un evento de innovación para profesionales de la hostelería y de la restauración, a los que se dirigía así la presidenta de la comunidad, Díaz Ayuso, que ha inaugurado el acto. Que ha sido todo un honor poner mi carrera política en vuestras manos, que habéis sido un ejemplo de responsabilidad y de sacrificio, y de que me habéis enseñado junto a los sanitarios que no hay que tenerle miedo al miedo. Así que larga vida a nuestra hostelería. Os queremos. Y hoy hemos conocido una nueva investigación que aporta luz sobre por qué los hombres son más proclives a sufrir la COVID de forma más grave que las mujeres. Se debe a una variación genética en el receptor de la testosterona, según el estudio de la Universidad Italiana de Siena, en colaboración con 2 hospitales de Barcelona. Nos lo cuenta Soledad Domínguez.
Las variaciones genéticas en el receptor de la testosterona predisponen a algunos hombres a tener cuadros más severos de COVID. Cuanta menos actividad tengan estos receptores, más alta es la probabilidad de que el virus provoque respuestas inflamatorias más fuertes. Una de las investigadoras del Hospital de Bellvitge que ha participado en esta investigación, Aurora Pujol, dice que este hallazgo, unido a otros patrones genéticos ya identificados, va a ayudar a ajustar tratamientos. Lo que hacemos es añadir este gen a una lista que se está haciendo y que son todas causas genéticas de un COVID de más riesgo. Así, a todos los pacientes que tienen estos genes se les puede dar un tratamiento personalizado. Para hacer el estudio se ha utilizado inteligencia artificial y se han analizado muestras de más de 600 pacientes. Los Legionarios de Cristo han actualizado su informe basado en una investigación interna sobre abusos a menores. Acabamos de conocer su contenido y se desvelan, Adela Molina, varios casos en España. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, 6 sacerdotes, miembros de los Legionarios de Cristo, cometieron abusos en España, entre ellos el fundador de la congregación, Marcial Maciel, del que ya sabíamos por el anterior informe que abusó de un total de 60 menores durante su vida. En esta actualización se revela que varios de esos casos fueron en España, aunque no se concreta el número de víctimas. De los otros 5 sacerdotes, el informe no da la identidad, aunque sí la década o el año que nacieron. Uno de ellos se confirma que ha fallecido. También se asegura que si no se da más información es porque hay un proceso canónico en curso o por protección de datos. En total, los Legionarios de Cristo reconocen abusos a menores de 27 sacerdotes entre 1941 y 2021. El último caso denunciado es de 2016. La mayoría fueron niños de entre 11 y 16 años. Con 50 de ellos, explica la congregación, se han hecho procesos de reparación y reconciliación. Los Legionarios de Cristo reconocen haber ayudado económicamente a varias de las víctimas. La ministra Yolanda Díaz comparecía hoy en el Congreso, días después de que se hiciera pública la próxima salida de Pablo Iglesias del Gobierno para ser candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid y de que se pactara el nombramiento de la ministra como vicepresidenta tercera y no en el lugar de Iglesias. La futura ley de vivienda sigue siendo una cuerda de la que se tira de una punta y de otra. Vamos a recordar primero lo que dijo Iglesias en Televisión Española la semana pasada. Con un poquito de presión mediática nos pueden doblegar. Pues no nos van a doblegar. Está firmado en un papel y Pedro Sánchez no se puede permitir mentir a la cara a sus propios votantes, que le van a decir, ¿pero qué es esto de favorecer a los grandes propietarios? ¿Qué es esto de bailar al son de las grandes inmobiliarias? Si aquí habíais firmado un acuerdo para bajar los precios del alquiler, van a intentar doblarnos el brazo, pero ya te digo yo que no lo van a conseguir. Pues vamos a ver en qué punto está hoy el tira y afloja, cómo se respira hoy sobre este tema. Javier Carrera. A priori las posiciones se mantienen intactas, pero al menos lo que hoy se respiraba era un ambiente algo más cercano al consenso. Ante los micrófonos, tanto PSOE como Unidas Podemos dicen confiar en el acuerdo. Lo hacía el ministro José Luis Ábalos, defendiendo los incentivos fiscales como el mecanismo para controlar los precios. Ese objetivo se cumple con mayor eficacia con las medidas que estamos planteando, que no son de trazo grueso, que le gusta siempre plantearlo los buenos y los malos. Y si de repente le concedes alguna razón a los malos, te haces malo. Mientras por los morados, la futura vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, seguía la estela de Iglesias, aunque con un tono más posibilista. Hay un derecho fundamental en nuestro texto constitucional y el Gobierno de España quiere abordar uno de los principales problemas de nuestro país, que es la vivienda. Va a haber acuerdo. No se trata de ceder o no, va a haber acuerdo seguro. Tonos distintos, pero el mismo discurso. Eso es lo que explican en la parte morada del Ejecutivo, que sigue reclamando que se cumpla lo firmado. Y en Cataluña, el viernes está previsto el debate de investidura después de que se hiciera público un principio de acuerdo entre Esquerra y la CUP, que Junts dice desconocer. Ellos insisten, quieren un acuerdo de estabilidad, no un simple acuerdo de investidura. Barcelona, Xapi Abelló. Y por ello aseguran no sentirse presionados por este preacuerdo. Solo faltaría su voto afirmativo para investir a Pere Aragonés esta misma semana, pero afirman que no lo tienen aún decidido, porque lo más importante no es hacerlo ya, sino alcanzar un acuerdo global con un nuevo rumbo independentista. El Sartadi. Nosotros no somos parte implicada de un acuerdo en el que no hemos participado. En el último momento, en función de cómo estén cerrados los acuerdos, las carpetas y el trabajo que se haya hecho, podremos definir el voto. Junts no ha querido valorar el preacuerdo porque aseguran que desconocen sus detalles. Lo cierto es que ni Esquerra ni la CUP han querido concretar en qué consiste exactamente, más allá de una ambigua nota de prensa en la que abogan por suspender el uso de proyectiles de foam temporalmente por parte de los Mossos, rehacer protocolos antidesahucios y aprobar leyes catalanas en materia de vivienda sin más concreción. Y en clave de procés dicen querer utilizar esta legislatura para preparar las condiciones para un nuevo
nuevo embate democrático al Estado, posiblemente para un nuevo referéndum del que sin embargo no concretan ni fecha ni asumen que deba ser en este mandato. La poca transparencia la justifican por el debate interno que en primer lugar debe tener la CUP. Sus asambleas decidirán el jueves si aceptan el preacuerdo y en caso afirmativo si lo traducen en un voto favorable o en una abstención a la investidura. En Murcia, un centenar de profesionales del mundo de la cultura, el arte y la educación han firmado una carta abierta dirigida al presidente López Miras en la que expresan su rechazo a la posibilidad de que la Consejería de Educación y Cultura acabe en manos de los diputados expulsados de Vox. Radio Murcia, Paqui Pérez. Representantes de la cultura murciana como los actores Ginés García Millán o Daniel Albaladejo, así como músicos de la talla de Carlos Tarque, M-Clan o Sean Frutos de Secon, rubrican esta carta abierta al presidente autonómico Fernando López Miras en la que advierten del gravísimo retroceso, dicen, que supondría que la Consejería de Educación y Cultura pueda caer en manos de tránsfugas de Vox, como está negociando estos días el Gobierno con los 3 parlamentarios libres de la formación de Abascal. En esa carta señalan que las competencias de educación y cultura no deberían ser objeto de mercadeo e insisten en que la titularidad de ese departamento no debería depender de la negociación política y mucho menos caer en manos de representantes públicos procedentes de partidos que, dicen los firmantes, ha dado muestras de un profundo desprecio por la cultura. Un titular más, Alberto Garzón ha revalidado el cargo de coordinador federal de Izquierda Unida para los próximos 4 años con un respaldo del 76% de los votos de los militantes. Vamos a volver a Valladolid en busca de más reacciones tras el fracaso de la moción de censura presentada por el PSOE, que no ha conseguido más apoyos de los inicialmente previstos. Han empezado las ruedas de prensa. Lara Vegas, quien ha comparecido ya. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues las mascarillas impiden ver las sonrisas, pero imaginamos que son amplias. Acaba de comparecer el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañugo, que no escondía su alegría. Ha estado arropado por el presidente del partido, por Pablo Casado, que sí ha acercado, no ha seguido el debate desde las Cortes, pero sí ha acercado al conocer el resultado de ese fracaso de la moción que presentaba el Partido Socialista. Escuchamos las primeras declaraciones del presidente del PP de Castilla y León de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Quiero agradecer el respaldo mayoritario de la Cámara, de las Cortes de Castilla y León, al Gobierno regional, a la Junta de Castilla y León, agradecer su responsabilidad en beneficio de las personas de Castilla y León. Los primeros análisis también se están produciendo en estos momentos por parte de Ciudadanos, que acaba de convocar rueda de prensa. En estos momentos podemos escuchar también el primer pronunciamiento, en este caso del vicepresidente de la Junta de Ciudadanos, de Francisco Igea. Lo dijimos la semana pasada, lo hemos dicho todos estos días. Esta moción era una moción incomprensible, una moción condenada al fracaso, una moción en la que por primera vez en la historia de la política española se le pedía a un gobierno, a una mayoría de gobierno, que se censurase a sí misma. He de decir que esto es tan inaudito que, la verdad, resultaba bastante difícil de comprender el sentido de la moción y bastante difícil de comprender las intenciones del Partido Socialista. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, acaba de publicar también en sus redes sociales el siguiente tuit, donde podemos leer: el Gobierno de Castilla y León funciona, está cumpliendo el pacto PP-Ciudadanos y realiza una gestión responsable y eficaz. La moción de censura del PSOE estaba fuera de lugar y por eso la hemos rechazado. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde.